Bendiga, mis amados hermanos. Amén. Hemos tenido un tiempo hermoso de poder compartir buscando al Señor. Hay mosquitos aquí también que molestan un poco, pero estamos contentos de estar aquí en Lagunilla, en la parte más alta de este sector. Hay un tramo más, pero es poquito el tramo que queda. No sé si puede mostrar ahí lo que pueda. Y estamos en un tiempo de retiro aquí junto a mis hermanos. Un tiempo maravilloso, realmente maravilloso, para la gloria del Señor. Así que vamos a leer, vamos a compartir una pequeña palabra que el Señor nos ha dado para esta hora. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Amén. Dice así la Escritura: en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ya? ¿Cuántos creemos en el nombre del Hijo de Dios? Nosotros. Amén. Amén. De hecho, los testigos de Jehová se llaman testigos de Jehová, aunque no son los verdaderos testigos de Jehová, porque los verdaderos testigos de Dios somos nosotros. Amén. Pero a ellos no les gusta que le digan cristianos. Ustedes cristianos, ellos dicen que no. No les gusta. Pero nosotros sí. Nosotros somos cristianos. Amén. ¿Por qué? Porque creemos en el nombre del Hijo de Dios. Así es. Así que antes de llamarnos pentecostales, llamarnos evangélicos, nos llamamos Hijo de Dios. cristianos. Cristianos. Cristianos es decir, hijos de Dios. Amén. Hay un pensador, el que fue un predicador, que fue Juan Bunyan. Y Juan Bunyan dijo algo así como que su nombre actual era cristiano. Pero antes me llamaba, y él no dijo su nombre personal, sino que él dijo antes me llamaba miserable. Y ahora soy cristiano. Amén. Entonces, es una maravilla el ser cristiano, y ahí uno puede colocar las diferentes descripciones: evangélico, pentecostal, fundamentalista, etc. Pero lo primero es cristiano, es decir, hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros, ¿ves? No a todos. O sea, esto Dios lo escribió para los creyentes, los cristianos. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo. Qué lindo, hermano. Tenemos vida eterna. Esta es una cosa que tampoco las sectas aceptan. Los sectarios dicen que ellos van a tener en algún momento la vida eterna. En cambio, nosotros no decimos vamos a tener la vida eterna. Tenemos. Es un presente. Amén. Y es un presente continuo. Tenemos la vida eterna y seguiremos teniéndola por Cristo. O sea, no es algo que anhelemos tener. No es en este sentido, la vida eterna para nosotros los cristianos no es una esperanza. Es un hecho hoy. Una realidad. Es una realidad concreta. Por eso podemos tener tranquilidad, seguridad, porque eso no lo otorga nadie. Humanamente nadie lo otorga. ¿Cuánta gente que es multimillonaria y que viven totalmente intranquilos? Ustedes saben que los antiguos reyes y emperadores, cuando dormían también con una espada y con una daga cerca de su almohada. En algún lugar tenían algo, pero bien a la mano. Porque siempre tenían la inseguridad que en cualquier momento aparecía alguien y lo asesinaba. Y ellos amaban esta vida, se aferraban a esta vida también por sus placeres. Entonces, ¿para qué tenían esa daga? Porque finalmente sentían una incertidumbre del futuro. En cambio, nosotros no, nosotros sabemos que hoy tenemos la vida eterna. Amén. Amén. Entonces, para un cristiano eso es como súper ilógico. Pero porque uno es cristiano. Amén. Pero para el mundano, para el sectario, eso es algo incomprensible. Tener hoy la vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén.
Amén, gloria a Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Tenemos confianza en Él. Amén. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces quiero que nosotros nos podamos detener unos breves minutos en eso. Que no es simplemente orar, que es importante orar, que es importante pedir. Todos tenemos algo que pedir. En un área emocional, en un área económica, en un área espiritual, en un área familiar, en un área o en el área laboral. Todos tenemos que pedir algo. Cuando hablamos de pedir es porque nos falta algo. Amén. Necesitamos que algo sea suplido o Amén. que algo sea hecho por Dios. Pero la clave es aquí. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Conforme a su voluntad. Entonces, no solamente tenemos que pedir, sino que tenemos que pedirle al Señor que nos dé la voluntad para nosotros pedir conforme a su voluntad. O sea, Amén. que la voluntad de Él, Dios la siembre en mi corazón. Que la voluntad de Dios, Dios la siembre en mi mente. Dios la vaya cultivando en mi ser interior. Su voluntad. Amén. Esto también, ve, en estos párrafos pareciera ser que Juan toca puras obviedades. Esto yo lo estoy hablando, todos los cristianos realmente cristianos lo saben. Pero en la práctica esto es difícil Amén. de ponerlo por obra. Amén. Amén. Y más aún cuando amamos algo, cuando queremos algo, si esa intensidad es muy grande, en muchas ocasiones el plantear esa oración supeditado, sujeto a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios o de acuerdo a la voluntad de Dios, se hace como más lejana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay hombres que se enamoran de mujeres, pero así intensamente. Y se enamoran así ya, pero perdidamente, como se dice. Entonces oran, quieren tanto eso que pasan por alto si eso es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, mientras más queramos algo, cuando seamos conscientes de que lo que estamos pidiendo o lo que estamos queriendo o queremos, si tenemos la conciencia que lo anhelamos con mucha intensidad, ese es un motivo mayor para decir, necesito llevarlo a la voluntad de Dios. Más Francisco, ¿puede tomar usted el celular? Para que pueda contestar ahí. Entonces, necesitamos nosotros, mi hermano, examinarnos. ¿Ya? ¿Usted anhela algo muy importante en su vida? Amén. Amén. Algo, pero que es irrelevante. Ya, eso que tiene una importancia suprema en usted y en mí, es un motivo para sujetarnos más a la voluntad de Dios. Amén. Pero en ocasiones es tan intenso el deseo que pasa a postergarse si Dios lo quiere o no lo quiere. Amén. Amén. Entonces, no, que el deseo, que la intensidad, que el amor por algo no nule nuestro anhelo de ser siervo. Porque acá Juan está hablando de que sea todo conforme a la voluntad de Dios, porque Dios a eso es lo que va a responder. Amén. Pero para que suceda eso tenemos que ser siervos. O solamente un siervo coloca su voluntad supeditada a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ve, aquí Juan le está hablando a cristianos, pero Juan también le está hablando a siervos. No le está hablando a cualquier persona. Porque no cualquiera cede a su anhelo, a su objetivo para hacer la voluntad de Dios. Tiene que haber una obra del Espíritu Santo en esa persona. Amén. Entonces, claro, aquí Juan le está hablando a gente que realmente es cristiana, porque el verdadero cristiano llega a ser realmente siervo de Dios. Ve que hoy día nosotros ocupamos el término de siervo. Él es un siervo, pero solamente el que es ministro. Y los hermanos no, los
hermanos, son parte del montón, pero no es así. El siervo no es un título. Que alguien sea siervo no es un título. El ser siervo implica una forma de relacionarte con Dios. Amén. Qué lindo. Así es, Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando comenzamos a pedir en esa dimensión, en ese sentir, es cuando entramos en la sintonía de Dios. Cuando comenzamos a tener los gustos que Dios quiere que yo tenga. Los objetivos, cuando yo comienzo a pensar como siervo, ya mis objetivos son los objetivos de Dios. Amén. Mis anhelos son los anhelos de Dios. Mis proyectos son los proyectos que Dios quiere para mí. Entonces eso, ¿quién lo puede hacer eso? El Espíritu Santo, ¿no? Amén. Amén. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Gloria al Si Señor. alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Qué tremendo pasaje. Amén. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, igual yo meditaba en esto, hermano, de cómo hay momentos en los cuales Dios puede desechar a una persona. Yo no tengo que desechar a una persona, yo humanamente, yo no. Yo puedo decir, como le decía a los hermanos delante, yo con esta persona ya no puedo más, pero yo no lo estoy desechando. Amén. Yo estoy diciendo a esta persona, yo me declaro incompetente. Se le habló, se le ministró, se le amonestó, se le trató de corregir, se le motivó. No entendió la persona, pero yo no puedo desechar a la persona. Amén. Pero qué terrible es cuando Dios te dice ya por esa persona no pidáis. Ni siquiera ores. Amén. Un calvinista diría, no, es que estaba predestinado a perderse. Un arminiano diría, se cayó de la gracia. Y Dios lo puede levantar. Pero yo voy más allá. ¿En qué sentido? Digo, ¿qué pasó con esta persona que ya llega un momento que un hombre de Dios, como el caso de Juan, que llega a decir, yo por esa persona no voy a pedir? Esta gente que es ultra amorosa. ¿Qué diría de Juan si no tiene amor? Es un apóstol, estuvo con Cristo. ¿Acaso él no lo negó ahí cuando el Señor estaba crucificado? Salió arrancando después al final igual. Pero hay ocasiones en las cuales un siervo de Dios llega a decir, hay pecados que son de muerte. Todos nuestros actos pecaminosos son una ofensa contra Dios. Pero hay pecados que son de muerte. Hay pecados que ya violentan la santidad, la justicia de Dios. Entonces, Dios es perdonador. El siervo de Dios tiene que restaurar. Pero qué terrible es cuando en este caso un siervo de Dios dice por alguien y por algo dice, yo les pido que intercedan por esta persona. Si pecó, Dios lo puede levantar. Pero por esa gente que comete pecado de muerte, yo no les pido que intercedan por esa persona. Amén. Entonces, eso obviamente que a nosotros nos debe generar un temor de Dios muy grande. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Y Dios le dará vida. ¿A quién? A ese hermano que está caído. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida.
O sea, yo no, como que Juan está diciendo los que hacen pecado de muerte, yo a ustedes no les voy a instar a que intercedan por esa persona. Amén. Entonces, nosotros como hijos del Señor tenemos que evitar. Todos pecamos, porque hay gente que dice que somos pecadores redimidos. Pero hay pecados que hay personas que la dejan al filo, que la dejan muy al filo de perder. Por ejemplo, que un hombre de Dios interceda por esa persona. Entonces, toda oración es importante, pero qué terrible es cuando un pastor llega a decir, no, yo por ese hermano ya no clamo más. Porque hizo esto, él se mandó una embarrada, pero terrible. Y más encima no se quiere arrepentir. Entonces, pensemos que ya para aquel entonces, mire, porque no sé si usted ha meditado en esto, pero siempre cuando se predica de la iglesia primitiva se idealiza. No, la iglesia primitiva, espectacular, tremendo. Sí, y Dios se movía de manera extraordinaria. Pero si Juan está hablando, si Juan está hablando aquí acerca de pecados que no eran de muerte y pecados que eran de muerte, es porque en aquel entonces había gente que estaba cometiendo pecados que llevaban al apóstol a decir, yo no les pido que intercedan por esas personas. ¿Se acuerdan lo que pasó con Saúl? ¿Qué es lo que hizo Samuel? Samuel clamó, intercedió y llegó un momento que Dios le dijo, ¿se acuerdan o no? No clames más por él. Porque yo lo deseché. ¿Ve? Hay momentos que Dios le dice a un hombre de Dios, uno no puede desechar, pero sí Dios te puede decir, no ores más por él. El que desecha es Dios. Pero Dios nos puede decir a nosotros, no ores más por esa persona. Es algo totalmente fuerte. Entonces hay personas que realmente como que juegan con que Dios siempre va a perdonar y Dios perdona. Pero hay pecados que pueden provocar eso. Que llegue un momento que Dios diga, que le diga a un hombre de Dios, no clamen más por esa persona. No sé si me puede buscar el texto o en el celular de cuando Dios le dice a Saúl que ya no clame más. Mira, aquí un comentario dice, pecado que no sea de muerte. Juan distingue entre dos clases de pecados, los pecados menos graves, que ocurren inconsciente o inadvertidamente, y no conducen de inmediato a la muerte espiritual. Y dos, los pecados que son tan terribles que indican una rebelión voluntaria contra Dios y su palabra, que resultan en la muerte espiritual o conducen a ella y a la separación de la vida de Dios. Por ejemplo, un apóstata, pero ya un apóstata declarado. Uno puede llegar el momento en el que el Señor, o puede llegar el momento en el que el Señor nos diga, no clames por eso. No sé si ustedes han escuchado, hay gente que dice, no, es que hay que pedir, incluso que algunos en su error, hay que orar para que el diablo se convierta, para que Dios lo perdone, no se va a convertir nunca. Mira, un teólogo tan connotado que en algunos tópicos fue extraordinario, como fue el caso de William Barclay, creía que iba a llegar el momento que Dios iba a perdonar incluso a los ángeles caídos. Es mentira. A eso se le llama teológicamente universalismo, lo que popularmente se le llama el perdonazo. Eso es falso. Hay gente que llega un momento que Dios dice, ya con esta persona no más. Esta persona que voluntariamente se rebeló contra Dios, el apóstata. Ese que conscientemente hace de la fe evangélica un negocio. Ese tipo ya está condenado. Por ejemplo, el arminianismo reformado, que el arminianismo, digamos, de Jacobo Arminio, sostiene que no hay redención para el apóstata. El apóstata no vuelve a la fe.
Entonces, esto realmente, hermano, nos tiene que llevar a considerar de que Dios perdona, de que Dios restaura, de que Dios da nuevas oportunidades, de que Dios, hermano, consuela los corazones, le da fuerza al caído. Pero hay gente que llega a un nivel de burla hacia lo de Dios, que Dios puede tomar la determinación de desecharlo. ¿Tiene el texto? Ya. Primera de Samuel, capítulo 16, Bueno. versículo 1, dice: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén. Entonces, si nosotros vemos a un hermano que está pecando y que está alejándose del Señor, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Cuando nosotros estamos viendo a hermanos que están pecando, que están fallando, que están apartándose de la voluntad de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? Porque ¿qué nos manda aquí Juan? A orar, pedirá. O sea, está hablando de que nuestra actitud debe ser una actitud activa. No es que uno diga, está pecando, que se lo lleva el diablo, ¿no? Súper liviano el hermanito, no. Sino que la actitud de nosotros es decir, chuta, esta hermana cada vez se está apartando más de Dios. Voy a orar, porque Dios me da una promesa de que si yo oro por ese hermano, Dios puede darle vida. Y mire cómo dice el texto, y Dios le dará vida. ¿Qué significa que le dé vida? Porque está muriendo, si es que en realidad no está totalmente, digamos, en la carne, hermano. Entonces, de repente uno toma una actitud pasiva. Está pecando, se está apartando. Hay que ver a él, la salvación es personal, es cierto, la salvación es personal. Pero somos un cuerpo, entonces tenemos que sentir la carga porque nuestro hermano también sea salvo, se mantenga salvo, viva en salvación. Hoy no, de repente son clientes, pues se fue un cliente, pero donde el líder tiene una clientela grande, tiene una clientela de 500, de 1000, entonces si se va un cliente, le da lo mismo porque llega otro cliente. Pero en la iglesia evangélica, en el cuerpo de Cristo, no da lo mismo. ¿Cómo me da lo mismo que un hermano termine destruido? Que se vaya al infierno, no me puede dar lo mismo. Ahora, si el pecado ya es de muerte, es apostasía, es rebelión contra la palabra abiertamente, que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, que hay una afrenta contra la obra de Cristo en la cruz, por ese ya no hay que clamar, porque ya a ese, digamos, lo agarró el maligno, su naturaleza caída lo hizo pedazo. Pero si nosotros, por aquel hermano que ha fallado, no podemos decir, bueno, se ha caído 7 veces, ahí el Señor a la 8ª vez lo irá a levantar con alguien. No, Dios me pide a mí una actitud activa, proactiva. El hermano está mal, el hermano está debilitado, voy a orar por él, voy a clamar por él, voy a interceder, pues voy a pedirle a Dios que le imparta vida. Amén. Y ve todo el rato aquí Juan habla con convicción. Dios oye, Dios responde. Dios, ¿ve? Si Juan hubiera sido un religioso, ¿usted cree que Juan habla de esta manera? Juan no hubiese dicho, Él nos oye. Juan no hubiese dicho eso. ¿Pero por qué dice Él oye? Porque Él había experimentado un montón de veces que Dios lo había oído a Él. Amén. O sea, aquí estamos viendo a un apóstol que cree que Dios es real. Que no es solo teología. Es una bendición estudiar teología. Estudiar historia eclesiástica, estudiar la teología de los primeros siglos. Pero nosotros tenemos que tener claro que Dios es real, que Dios actúa, que Dios se mueve. Amén. Por ejemplo, una de las grandes características de estos hermanos y hermanas que han sido biografiados por esta serie de Jucum, de Héroes de la Fe, que mi hermano Iván se leyó varios ejemplares, no sé cuántos,
como unos 7, 8. 8 años. 8. ¿Cuál es la gran característica de esos libros? Que se muestra que esos hermanos, esa hermana, esos misioneros, tenían una relación real con Dios. Amén. Creían que Dios se movía. Creían que Dios respondía. Creían que cuando ellos clamaban, Dios oía. Nosotros lo creemos. ¿Por qué venimos acá al cerro? Venimos a turistear, a mirar las rocas que están lindas, hermosas en los cerros. Miren, muéstrame hermano Francisco, hermoso. Aquí en Lagunilla, una maravilla. Pero nosotros no venimos a eso. Venimos porque sabemos que Dios oye, Amén. Amén. que Dios responde, que Dios habla. Gloria a Dios. Amén. Así que Dios nos libre de caer en pecado de muerte. Y cuando veamos a alguien que está pecando deliberadamente, pero todavía está dentro, digamos, del tiempo para reaccionar, no solamente digámosle a la persona, porque hay gente que va y le dice a la persona, pero no ora por la persona. Amén. Otros al revés, oran por la persona, pero nunca se lo dicen a la persona. Entonces aquí tenemos, la escritura nos comienza a enseñar a cómo proceder, a cómo actuar. Amén. Así que le enviamos un saludo ahí a quien haya en algún momento, o sea, le envío un saludo a quien haya visto la predicación, en el caso que haya habido alguien conectado, o a aquellos que en algún futuro vayan a ver esta temática que el Señor nos ha dado en esta hora, porque el pecado no es algo inofensivo, Amén. el pecado no es algo fútil. Hay personas que ya pues pecan tan deliberadamente que ya no sienten nada, pero no, el pecado trae consecuencias. Una persona llega a cometer un pecado de muerte muchas veces de manera paulatina, de manera Esporádico. no, progresiva, va partiendo de poquito y puede llegar a un pecado de muerte. ¿De qué muerte está hablando? De una muerte espiritual. Gente que muere espiritualmente. Eso es algo que me impacta, hermano, que hay gente que no cree que puede morir espiritualmente. Si un hermano no va nunca a la iglesia, ¿puede morir espiritualmente? Amén. Sí, hermano, una cosa de sentido común. Ese hermano que no va a la iglesia en 5 meses, no creo que haya pensado que está vivo. Si un hermano nunca ora, no puede pensar por esas casualidades que puede morir espiritualmente. ¿Ve? Hay evangélicos que dicen, pentecostales que dicen, yo no soy calvinista, pero en su vida práctica no son calvinistas en la parte teológica, pero sí en la parte digamos, empírica, claro, o práctica, son calvinistas, pero del ala más liberal, de los salvos siempre salvos. Porque dicen, igual en algún momento yo me voy a levantar, aunque no busquen de Dios. Entonces, no, o sea, la muerte espiritual, digamos, en vida es un hecho. Hay gente que ha muerto espiritualmente. Hay gente que usted conoció y que no quiere hablar de Dios, que se aburre de hablar de Dios, que se aburre de ir a la iglesia. Una persona que está en esa condición, ¿cómo está? Muerto. Muerto espiritualmente. Entonces, no pensemos en esto como algo que es imposible que le pase a un cristiano. Le pasa, hay gente que comete pecado de muerte, que practica el pecado, que se mantiene en ese pecado, y por eso, tanto que reitera un pecado, después no quiere orar, no quiere ir a la iglesia, no quiere leer la Biblia, no quiere santificarse. Entonces, cuando nosotros buscamos, nosotros por la gracia de Dios, comenzamos a llenarnos de vida según Dios. Amén. Ahora que venimos al cerro, ¿sabes qué hicimos? Nos llenamos de la vida de Dios, Amén. de la búsqueda de Dios. En la búsqueda de Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Coloca más deseo de búsqueda de Dios. Amén. Entonces, le buscamos y Él coloca más búsqueda de Dios. Es decir, coloca más deseo de buscar a Dios. Amén. Amén. Así que animamos a nuestros hermanos a que puedan también entrar en esa búsqueda del Señor, que no es de los mejores, es de los más necesitados. Amén. Así que Dios les bendiga. Ahí no sé si mi esposa va a culminar. ¿Hay alguien conectado? ¿No hay nadie? Sí, que escribió el hermano Cristian. Ya, leal. Nuestro hermano Por favor. Cristian nos dice, Dios lo bendiga, hermano Richard, Dios lo bendiga, un abrazo grande.
Nuestra Amén. hermana Luz Virginia nos dice amén. Nuestra hermana Maricel nos dice bendiciones, mi hermano Richard Riquelme. El Señor le bendiga grandemente en esta tarde. Saludos desde Lago Ranco, Maranata. Gloria al Señor. Nuestro hermano Sergio Ángel Vera nos dice gloria a Dios para siempre. Alábele. Amén. No sé si alguien quiera comentar algo. Maniván. No, eso, claro que hay gente que va a pensar que por la situación en que está, no va a pasar nada. Pero si no está en búsqueda, no está en oración, no está muerto. O sea, eso es evidente. Entonces hay gente que está de tal manera engañada que creen que con esa condición van a estar bien con el Señor. No puede estar bien una persona que no busca. Y la palabra dice que el que pide recibe, el que busca halla y el que golpea se le abre. Amén. Entonces, si no están golpeando, no están buscando, entonces están muertos. Entonces, están en un peligro constante, latente. Claro. Entonces, por eso que es necesario la búsqueda. Yo pensaba en el caso de Sansón. Porque Sansón dijo, ya, cualquier cosa, si me va a pasar algo, saldré como la otra vez. O sea, ya como que estaba planeando, si llegaba muy al extremo, de alguna manera, pum, iba a salir airoso la situación. Mi hermano Francisco. Sí. Bueno, esta palabra es como para temer más a Dios, más a Dios. Que el Señor nos ayude a tener más compromiso con Él, a buscarle más para no llegar a cometer ese pecado de muerte, porque Dios nos sería terrible que el Señor dijera de alguno de nosotros ya no oren más por Él porque ya yo lo deseché. Entonces que el Señor nos dé ese temor y que podamos, que ese temor de Dios, que no es un terror, sino que es un temor, un respeto profundo, esté siempre en nosotros, no tan solo cuando se lee la palabra y que cuando uno lee la palabra le da temor, sino que siempre esté en nosotros ese temor. Porque si no está ese temor en nosotros y si no hay búsqueda, podemos caer. Somos humanos y tenemos al diablo siempre, tenemos en contra el mundo, el diablo y nuestra carne. Entonces, en algún momento, si no estamos firmes del Señor, podemos caer en eso. Y lo otro con respecto a la voluntad de Dios, claro, tenemos que, por misericordia de Dios, que pedirle a Dios que, que su voluntad con el tiempo pase a ser también nuestra voluntad, que no sean dos cosas así, que la voluntad de Dios esté por acá y la voluntad de nosotros esté por acá, sino que pidamos en la misma dirección de la voluntad de Dios. Y eso, bueno, se logra con palabra de Dios y con oración, con comunión con Dios. Así que por eso es importante la palabra de Dios y la oración. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Voy a dejar a mi esposa aquí para que comente y ya nos estamos despidiendo. Amén. Bueno, es tremendo cuando Dios desecha, porque es fuerte de repente cuando hay personas que desechan a otra persona. Pero igual eso puede ser remediable en alguna medida. Pero cuando Dios desecha es terrible. Entonces, y como Juan ahí también hablaba de que cuando uno ora, Dios oye, Dios escucha. Entonces, debemos clamar a Dios y pedirle al Señor que no nos deseche. Porque, como decía, podemos ser quizás desechados o que no tengamos quizás feeling con otra persona y que no nos pasen. Eso es como más probable, pero que el Señor no nos deseche es terrible. Así que es tremendo. Y uno también orar por hermanos, por hermanas que quizás no están bien, orar por ellos hasta el momento que el Señor quiera. Claro. Como lo hizo el Señor cuando le dijo a Samuel. Porque Samuel seguía orando, seguía llorando, orando por Saúl. Pero Saúl ya estaba apartado de Dios.
Y lo más terrible, estaba desechado por Dios. Entonces, no somos, porque en ese caso yo creo que igual Saúl creía como que él iba, o sea, que nadie iba a tomar el lugar de él. Pero en ese caso ahí, porque después en el texto dice que él ya tenía preparado a otra persona para ese lugar. Entonces, no sentirnos así como, ay, no somos así como los tremendos, que somos irreemplazables, ¿no? Entonces debemos siempre humillarnos a Dios y nunca apartarnos de Él, para que Dios no nos deseche. Así que tremenda es la palabra del Señor. Hermosa palabra, Dios bendiga a la hermana Francesca. Me está acordando el texto, a ver si me lo buscan por ahí, cuando David dice, no quites de mí que no se vaya de mí tu espíritu, o así, a ver si lo buscan. Y él dice, no quite el gozo de tu salvación. Entonces, que Dios nos ayude a... Salmo 51. Léalo, ¿no? Mientras lo busca, nuestra hermana Blanca nos dice, no sé si lo leyó ese. No. Qué bonito, hermano Richard, solo en la búsqueda de Dios alimentamos nuestro espíritu y nos vivifica, amén. Nuestro hermano Cristian dice, eso sí que es terrible. Dios, no me deseches, que sin ti muero. No me apartes con ira de misericordia, poderoso Dios. Amén. Qué tremendo, Dios nos ayude. Dios nos guarde. Saluda a todos mis hermanos, dice nuestro hermano Cristian. ¿Está por ahí el texto? Sí. Salmo 51, 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Tremendo. No me eches nuevamente. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Así que, hermano, que Dios coloque en nosotros esa carga de buscarle y de evitar el caer en pecados que nos aparten de Dios. Porque hay pecados que son de muerte. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza. Pidamos al Señor que nos ayude, que nos santifique, que nos dé la voluntad para poder vivir para Él. Le enviamos un cariñoso saludo de acá desde Lagunillas, aquí en la cordillera, hermano, para la gloria del Señor. Fue una tremenda bendición. Ahí, que los hermanos se despidan ahí, mi hermanito Francisco, mi hermano Iván y mi esposa Francesca, que Dios les bendiga. Maranata, el Señor viene.